Oye, marca casi como Amanda en la tele, el profesor Massa. Sí, pues es grito y Oye, plata. pero Pues. se le va bien. El otro día veía una nota que subía el matinal, llegaba a los 10 puntos cuando estaba el profesor Sí, Massa. ahora en el invierno estuve 3 semanas seguidas. Sí. En Muy Buenos Buenos Días, Días, en sí. Muy Buenos Televisión Días. Nacional. Oiga. ¿Y cómo recibe esto desde la ciencia, profesor? Porque muchas veces se dice, no, los contenidos de ciencia son una lata, no le importan a nadie. Parece que sí importan y sí le gustan a la gente. Aparentemente sí, yo creo que a los productores y a los jefes de medios, ellos desprecian el interés del público por estos temas. Y cuando de repente surge alguna posibilidad, uno les puede demostrar que en realidad el público se interesa más que lo que ellos creen. Sí, porque también uno puede interpretar, alguno puede decir, ay, pero el profe que está farandulizado ahora. Bueno, mira, yo tengo no una excusa, porque a esta altura de mi vida no necesito excusa para hacer lo que me da la gana, pero cuando yo hago charlas de astronomía para distintos públicos, hoy día mismo voy a estar en la Casa Central en la tarde de la universidad, bueno, va la gente que se interesa en el tema, entonces uno termina por predicar entre conversos, pero Claro. si me dan la posibilidad y me invitan de ir a la tele, donde yo sé que la parrilla es muy variada, muy variopinta, si me dejan estar ahí 10, 15, 20 minutos diciendo algunas cositas, bueno, sé que le estoy predicando, entre comillas, a gente que no está esperando escuchar astronomía. Y algunos dicen, mira qué interesante lo que dijo, etcétera. Entonces uno finalmente amplía. Uno de mis sueños, de mis anhelos antes de irme a mirar los árboles por debajo, es que la sociedad en Chile entienda mucho más el rol fundamental de la ciencia en la cultura y en el desarrollo, y que sin cultura y sin desarrollo Chile nunca va a ser un país desarrollado, nunca. Hay algunos políticos que ofrecen algunas panaceas, pero un país de puros brutos puede tener más plata, pero seguimos siendo brutos. No somos un país desarrollado porque tengamos la billetera más provista. Es la educación, es el cambio en la cabeza lo que va a hacer que este país sea otro. Entonces, bueno, yo de alguna manera predico, pero si yo hablo de astronomía en algún lugar, me van a ver los que les interesa la astronomía. Pero la tele, entre medio la de radio. tarot y de farándula, me da la oportunidad igual de decir algo de astronomía. Así que Así que Y a la gente le gusta, que es lo sí, mejor de sí, todo. Oiga, esa es sí. la... Pero la radio, no le digo nada, como lo escuchan y a través También, lo están sí. viendo a través de cooperativa.cl en nuestro streaming. Así que le pueden preguntar, ahí pueden comentarle cosas al profesor José Massa con el hashtag Cooperativa Conversa, y en las redes sociales los estamos leyendo. Bueno, uno de los temas que queríamos conversar a propósito que hace poquito ya se cumplió un nuevo aniversario de la llegada por primera vez del hombre a la luna. Recordemos que esto fue el 20 de julio del 69. Yo quería preguntarle, José Massa, ¿qué sintió usted ese día? ¿Qué recuerda? Uy, yo todavía recuerdo, la memoria es bastante especial. Yo cuando trato de reconstruir mi historia, me recuerdo de algunos episodios, pero la memoria no es un continuo. Uno recuerda imágenes, Sí. recuerda lugares, recuerda un enfoque, que uno iba un día y había un pasillo largo. Bueno, yo recuerdo, ese día fui a una residencial, en realidad no sé cómo llamarla, una residencia donde vivía un amigo mío que estudiaba todavía en la universidad. Yo ya había salido, ¿Sí? yo no tenía televisión, y él tenía un televisor en esa como residencia donde vivían tal vez 20 personas, y ahí con un televisor grande, bueno, no sé, 20 pulgadas, era grande en ese momento, en blanco y negro. Éramos un grupo de unas 8 o 10 que estábamos ahí atentos, ver cómo caminaban por la luna Armstrong y Aldrin. Y fue para mí una emoción enorme, y todavía no me acompaña esa imagen. ¿Sí? Esa imagen es muy potente. Ahora, profesor Massa, hay siempre mitos y verdades, que no, que es mentira, usted ya lo ha dicho en varias oportunidades, es verdad, llegó el hombre a la luna. No era un estudio de televisión ni Claro. nada de eso. Absolutamente, no. Una vez un amigo, muy amigo Sí. mío, me dijo, oye, pero ¿cómo? ¿Para qué habláis tonteras si esto es todo un show? Y me mandó un enlace que creo que ha circulado mucho en YouTube. Sí. Pero yo lo vi con bastante interés, porque dije, ya que me combina a mirarlo. Era una cuestión como las telechácharas de Jorge Romero, ¿ah? Claro, Porque firulete. ponían a Kissinger diciendo esto es inaceptable, después ponían a Nixon diciendo vamos a tener que tomar medidas, después ponían, y era todo un montaje. tijereteo de cosas,
y que se supone que le habrían pedido a Stanley Kubrick que hiciera algo por si no se podían mandar las imágenes desde la Luna. Pero eso incluso aunque hubiera ocurrido no sería un pecado. Pudieron mandar las imágenes de la Luna. Ese cosa que pretende desmentir el viaje, no lo desmiente, dicen que tenían preparado como un plan B. Pero bueno, yo no sé si fuera cierto o no, porque se ve de muy poca, es decir, es muy poco confiable el video. Pero ahora, me decían que trabajaron más de 100.000 personas en el programa Apolo. Ayer hablaba con un señor que entiende mucho de esto, me decía que 400.000 personas trabajaron. ¿Cómo a nadie se le ha caído el cassette? Claro. Y si alguien tuviera evidencia sólida, eso valdría oro. Y en este mundo en que todo el mundo se mueve por dinero, si alguien tiene una evidencia sólida, va a venderlo como exclusiva a cualquier medio norteamericano y le van a pagar 10, 20 millones de dólares por la exclusiva. O chantajea al gobierno. O chantajea al gobierno de Estados Unidos. Otra vez, ya que Oiga, estarán de moda. Sí, José, pero ¿cuál es el gran aporte de ese hecho que queda así como en la memoria de la humanidad? Más, el gran hito. Pero sí, el gran aporte está en todas partes. Cecilia, está en todas partes. En el celular que tú tienes ahí encima. ¿Es gracias a que el hombre llegó a la Luna? Absolutamente. Absolutamente, si las radios eran a tubo. Yo era niño en Parral y tenía una radio Telefunken en mi casa, así de grande, calentita. Preciosa. Uno se calentaba las manos con la radio. Tenía que meterla 5 minutos antes del programa para que se calentaran los tubos. Claro, bueno, como 2 minutos se empezaban a poner ahí, se iluminaban, empezaba a calentarse la radio. Telefunken, Grundig, Blaupunkt eran las radios. Pero ¿por qué ¿Qué la llegada del hombre? ¿Ah? Claro, ¿por qué? Concretamente. Porque para ir a la Luna sí, había que tener computadores. Y los primeros computadores eran a tubo. Eran unos computadores más grandes que esta pieza entera y que hacían algo más que sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces habían salido a mediados de los años 50, empezaron los transistores. Que un transistor, una cosa chiquitita como la cabeza de un fósforo, un poco más grande, como medio fósforo, reemplaza un tubo, que era una cuestión mucho más grande. Pero incluso los transistores, reemplazando las válvulas, no eran suficientemente pequeños y empezaron a salir los circuitos integrados. Y todo el dinero que inyectó la NASA a la Texas Instruments, a la Hewlett Packard, permitieron hacer todo el desarrollo de la electrónica digital. Y hoy día un celular incluso no de la más alta gama, es un computador mucho más potente que el computador con que fueron a la Luna. Uno podría pensar que se podría haber llegado igual a esos hallazgos y esos avances sin necesidad de que el hombre llegara a la Luna. Claro, pero mira, hay una cuestión. Estados Unidos invirtió en el viaje a la Luna 20.000 millones de dólares anuales durante 10 años. Invirtió 200.000 millones de dólares. Con eso se creó todo el Silicon Valley. La Apple, la Microsoft surgen de ahí. Claro. Y la Apple o la Microsoft valen en bolsa mucho más que lo que el gobierno norteamericano invirtió. Y después viene la Google y después... Es decir, la inversión que hizo el gobierno de Estados Unidos le ha redituado 10 veces y le hizo tomar la delantera para siempre en electrónica. La electrónica de punta del mundo es norteamericana cuando no lo era en la década de los 50. ¿No es japonesa? No. O el Silicon Valley, que yo sepa, no está en Tokio. No, pero digo, la electrónica siempre tiene la fama de que los japoneses son tan avanzados. Bueno, sí, y los chinos hacen de todo, etcétera. No, pero la Google, la Apple, es decir, todo eso es... Y entonces el viaje a la Luna no fue por... mira, fui a la Luna, así como quien colecciona estampillas. Nos cambió la vida a todos nosotros. Nuestra vida hoy día no sería la misma. Claro, a la larga se hubieran inventado este tipo de cuestiones, pero la presión por inventarla fue el viaje a Apolo. Ahora, fue bajando la presión porque hubo otros viajes, pero después no se siguió con estas visitas a la Luna. Sí. ¿Por qué? Porque la Luna ya no tiene información interesante que entregar, o es solamente por una ambición del ser humano de ir más lejos. Ya, ¿sabes qué? La Luna ya la conocemos, vayamos a Marte ahora. Y después vayamos no sé dónde. Una buena pregunta. Yo creo que el problema, hicieron 6 viajes a la Luna. Sí. Los últimos 3 incluso llevaron un vehículo con el cual recorrieron, anduvieron muchos kilómetros manejando ahí un jeep. Un jeep bien especial, porque creo que iba doblado, porque no había espacio, no era cuestión de hacerle un estacionamiento a la nave, pues no, iba todo doblado y lo tenían que desdoblar y sacar y ordenarle la rueda y salían a caminar.
Bueno, el paso siguiente obviamente era poner una colonia permanente en la Luna, pero cada viaje a la Luna tenía un costo enorme. No sé, yo creo que debe haber sido un costo del orden de $1.000 millones. Sí. Cada viaje individual. El salto de ir a poner una colonia en la Luna, ya incluso habría que agregarle 1 o 2 ceros más al costo. Los norteamericanos le ganaron a los rusos. La batalla era la supremacía tecnológica en la Tierra. Ahora estamos en una época bien bonita, porque la India y la China están empezando a mostrar interés en salir al espacio. Y si salen al espacio y tienen éxitos rotundos, Estados Unidos ahí va a tener que, a pesar de que Trump dice que van a ser grandes again, podrían tener que entregar la batuta. ¿Y ahora qué sentido tendría hoy volver a la Luna? Por Claro. ¿Qué nos puede entregar de conocimiento? Bueno, yo creo que siempre ir a la Luna va a ser... La Luna es un mundo bastante especial. Ahora dicen incluso, leí hace 2 o 3 días, que han encontrado algunas pruebas sólidas de que habría agua Más en agua en el alguna fondo, parte en forma subterránea y que uno la podría sacar. El problema de ir a la Luna es que una colonia cualquiera necesita bastante agua. Si uno la tuviera que llevar desde la Tierra sería muy complicado. Pero si se confirma que hay agua en la Luna, podría ser un lugar muy interesante para ir. Pero el desafío ahora es ir a Marte. ¿No le digan a la inmobiliaria entonces? Claro, van a ir allá a parcelar. Ahora es complicado. La Luna es bien complicada por algunas razones un poco pedestre. La Luna gira, pero gira tan lentamente que el día lunar dura más o menos un mes. Entonces el Sol está 15 días sobre el horizonte y después 15 días bajo el horizonte. Entonces el suelo en la Luna se calienta como a 120, 130 grados. Imagínate la arena que está caliente aquí en una tarde de verano. En la Luna, después de 10 días iluminando el caregallo al suelo, se te quedan pegar las botas en la arena. Y después en la noche se enfría como a 150 grados bajo cero. Entonces la vida sería bien poco agradable, porque o no puede salir por un calor extremo que uno se va a derretir, o porque frío. uno se va a congelar. Mire, parece que es un colega el que le pregunta. Yo le voy a traspasar la pregunta, profesor, y usted me va a explicar además de qué se trata. Ya. Rodrigo Pino nos escribe con el hashtag Cooperativa Conversa. Dice, si el hombre llegó a la Luna, ¿cómo lo hicieron para atravesar el cinturón de Von Allen? Yo qué pillo. No sé lo que estoy preguntando. Mira. Traspaso la pregunta del auditor. Ya. Los cinturones de Van Allen son cinturones que rodean la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege mucho del viento solar. Y los cinturones de Van Allen son 2 zonas que engloban a la Tierra, donde hay partículas atrapadas, etcétera. Pero no es mucho más peligroso sería atravesar el cinturón de asteroides. Los anillos de Van Allen no representaron ningún problema para los astronautas que fueron y volvieron a la Luna. No representan, nunca he escuchado que haya un problema, porque para salir de la Tierra, uno a donde quiera que vaya tiene que atravesar los cinturones de Van Allen, pero no es un problema. Y ahí le mandan piropos también. A Susi Figueroa dice, saludos, me encanta el programa, y el profesor Massa aún más. Gracias por la posibilidad de oírlo. Parte de los mensajes que llegan con el hashtag Cooperativa Conversa. Oye, Arturo dice, destaca un gran mensaje el profesor Massa. Fracasar es una cuestión muy sana para el espíritu. A uno lo hace crecer. Eso dijo usted una vez. Ya. Sí, absolutamente, ¿no? Es decir, si el hombre ha construido todo lo que ha construido en base a fracaso. Fracasó una vez y siguió, y siguió, y siguió. Es la tenacidad y la pasión en lograr un objetivo. Es decir, tenerle temor a fracasar, uno se tiene que quedar sentado en la casa nomás. Bueno, entonces, ahora ya el interés, dice usted, está puesto en Marte. ¿Ah? Absolutamente. ¿No es cierto? Ahora, Marte. ¿Podemos pensar en una colonia que se vaya a instalar a Marte? Bueno, ya lo pensaron. El dueño de SpaceX y de los autos Tesla, Elon Musk, piensa poner 1 millón de terrícolas en Marte dentro de un siglo. Él se propone en un siglo mandar 1 millón de personas para allá y tener una civilización autosustentable. Pero Marte es un lugar donde, no como la Luna, es un lugar más fácil para... Bueno, el día en Marte dura 24 horas y media. Entonces el Sol está 12 horas y un cuarto arriba del horizonte. Es decir, el día es idéntico al día de la Tierra. Está bueno. Tiene eso, una inclinación del eje que es casi idéntica a la de la Tierra. Entonces tiene estaciones, hay primavera, verano, otoño y invierno. No hay problema en eso. Y en los polos marcianos hay agua sólida. El único problema con Marte es que no tiene atmósfera.
Y ahí estamos en Pero un problema. están pensando en reconstruir la atmósfera marciana. Porque el problema... Reconstruir la atmósfera. ¿Sí? Ya Sí. hubo entonces. Claro, no, hubo atmósfera en Marte, porque hay lechos de ríos secos. Se ve. Y se ve que fluyó agua por la superficie. Ahora, Por lo cuando tanto, hubo marcianos. No, bueno, no nos vayamos tan rápido. Es decir, Si que haya hubo tenido agua. agua, sí, claro, marcianos pueden haber sido lagartijas. Obvio, eso hubo. Claro, es decir, algún tipo de bicho. Pececitos que ahí chapoteaban en el No, sí, trucha, salmones. Cuando digo marciano no digo monos verdes. Sí, bueno, es que cuando O a lo uno mejor. escucha marcianos Claro. se subentiende que son monos verdes. No, formas de vida, bacterias, pueden haber habido en Marte. Incluso hay algunas teorías que dicen que nosotros somos marcianos, porque la caída de meteoritos al comienzo de cuando el sistema solar se formó hace 4.600 millones de años. Al comienzo caían peñascasos que dejaron a la Luna bastante marcadita. Todas esas espinillas que tiene la Luna son impactos de asteroides. La Tierra se borran, así que no le vemos. Se maquilla la Tierra con árboles y otras cosas. Pero en Marte cayeron asteroides, o digamos meteoritos grandes, y saltaron pedazos del suelo marciano que cayeron en la Tierra. Hay asteroides que se han encontrado en la Antártica, que son pedazos de Marte. Y algunos han pensado que en algunos de esos pedazos de Marte podría haber venido un bicho, una bacteria, y que aquí encontró un lugar fértil y así fue brotando la vida, y a lo mejor somos todo origen. Nuestro tatarabuelo es una bacteria marciana que vino volando en un meteorito. ¿Por qué dijo usted en un momento que todos somos extraterrestres? Bueno, es que el cuerpo nuestro tiene un montón de carbono, oxígeno, nitrógeno y una serie de elementos. Todos esos elementos se forman solo en el interior de las estrellas. Solo en el interior de las estrellas. Entonces, la nube que dio, después de mucho tiempo, dio origen al Sol, esa nube se fue enriqueciendo con partículas de polvo que fueron las generaciones anteriores de estrellas generando. Entonces, de la cabeza a los pies, tú no tienes ni un átomo que no venga de las estrellas. Venimos de allá. Por eso somos extraterrestres y somos polvo de estrellas. Que es como se llama el libro del profesor Massa, que sigue ahí muy bien ubicado. 14 semanas. En el hit de ventas. Así es. Sí, ahora, somos polvo de notable. estrella, es muy poético eso también. Sí, bueno, es un giro. Varios me han dicho, bueno, lo primero que yo digo, incluso en el prólogo del libro, que no es un título que se me ocurrió a mí una tarde, que yo estaba ahí meditando, no. El título ese se le ocurrió a otros antes que yo, y yo lo he escuchado de Hoover Reeves, que es un francés, pero de origen canadiense, que él escribió un libro mucho antes que yo, que creo que también se titula Somos polvo de estrella. Hoover Reeves. Y el otro fue Bill Fowler, que recibió el premio Nobel por nucleosíntesis precisamente, y en 1983, en el discurso que él hace a la Academia de Ciencias, al final, en los últimos párrafos, dice que somos polvo de estrella. Así que, y Carl Sagan, el famoso divulgador norteamericano, decía que somos material estelar, stellar stuff, decía él, pero nunca usó stardust. Que yo sepa, por lo menos en el libro Cosmos y en otros lados yo he visto que Carl Sagan usaba que somos stellar stuff, materia estelar. Pero polvo de estrella es más romántico, es más poético. Sí, pues está bueno. Jorge García nos dice, profesor Massa, ¿qué se sabe de las tormentas de polvo en Marte? Eso es uno de los problemas. Si aquí tenemos los nuestros, si nos vamos a ir a Marte, seguro que cuando la colonia chilena va a quedar como Berlín, porque en Marte... Claro, con lo salado que somos vamos a ponernos en el lugar más ventoso. El aire en Marte es muy tenue, digámoslo. Es decir, aquí, bueno, uno no se da cuenta, pero un litro de aire, si agarramos un litro de aire pesa 1 gramo. Pesa 1000 veces menos que el agua, el aire. Pero 1 gramo por litro es un montón de materia. Bueno, en Marte es como el 2% el peso de la atmósfera. Si yo agarrara una botella de 1 litro en Marte, pesaría el 2% de 1 gramo, es decir, unos pocos miligramos. Pero se forman vientos porque tiene clima Marte, a pesar de que el aire es apenas un tufo, los polos están helados, el ecuador está mucho más caliente y entonces hay corrientes de aire que se mueven. Y cuando el aire va agarrando vuelo,
el aire puede tener velocidades de 300, 400 kilómetros por hora y empieza a levantar polvo, y ha habido algunas naves que han ido a Marte a fotografiar Marte, se han encontrado con que hay una tormenta de arena que agarra el planeta entero. Todo el planeta, todo el ecuador marciano está en una tormenta de arena que dura un año y medio. Y toman fotos y no se ve nada, se ve pura bruma, se ve como que hubiera niebla. Y después el polvo se deposita y ya se tranquiliza. Pero eso con la reconstrucción de la atmósfera se podría resolver, ¿o no? Lo que quieren hacer, que es una cuestión bastante salvaje, y que la NASA tiene un proyecto, no es que se me esté ocurriendo a mí, si a mí yo a lo más picoteo cosas que voy leyendo. La NASA quiere poner, para proteger la atmósfera, aquí el capo de todo lejos es el Sol. Aquí no se mueve una hoja en el sistema solar sin que el Sol lo disponga, ¿no? Ese sí que sí. Ese es el dictador. Ese, bueno. El dictador Rey Sol. El dictador Rey Sol, el dios Sol. El Sol lanza al espacio una cosa que se llama el viento solar. Y el viento solar contiene, aparte de la luz, una lluvia de partículas cargadas. Los planetas, como el nuestro, que tienen un campo magnético alrededor de la atmósfera, el campo magnético impide que las partículas atraviesen a través de él. Una partícula cargada finalmente se va a lo largo del campo magnético y se mete por los polos. Entonces nosotros tenemos auroras boreales o polares debido al viento solar, y gracias a la protección que nos da, la protección como de los gángsters que nos hace, habría que pagarle al campo magnético para que lo haga. En Marte se le acabó el campo magnético a Marte, y al acabarse el campo magnético, la cadena es que empieza a perder la atmósfera, porque el bullying que le hace el viento solar a la atmósfera es como que tú te pongas frente a un ventilador y los pelos te los tiran siempre para un mismo lado y al final te va a quedar pelado. Claro. Eso nos pasó a nosotros, Tal por cual. ejemplo, Sí. Uno se ponía frente a un ventilador, pero Oiga, José, primero que nada uno tiene que tratar de parar el efecto del ventilador para que no seguirse quedando pelado. José Massa, para terminar, estaba pensando, tantos millones y millones de dólares que se invierten para ir afuera del planeta, en fin, fuera de la Tierra. ¿Y por qué no arreglamos con esos millones de dólares primero este mundo? El rancho de acá. Mira, yo te diría, lo primero que se me ocurre para contestarte eso, te digo lo mismo, los auditores, cuando un auditor se encalilla y paga 4 o 5 millones para tener una carrera universitaria, ¿por qué no usa esa cuestión para arreglar la casa y para hacerlo? ¿Para qué lo hace? ¿Para qué alguien gasta dinero? No, pero estoy hablando de las grandes potencias, no sé, invierten, ¿por qué no invierten en los países pobres para que se desarrollen? Pero, no sé. pero la analogía al final de cuentas. No, pero es decir, es que si uno invierte en cuestiones que no... Es decir, ¿para qué lees poemas tú? ¿De qué te sirve leer de que puedo escribir los versos más tristes? Porque uno aprende a leer. Uno aprende a entender el lenguaje. Si uno hace cuestiones que aparentemente no tienen ni una utilidad, mira la cantidad de vidas que se han salvado. El hombre inventó tractores. ¿Por qué no estamos arando con bueyes? Arando con bueyes hoy día estaríamos todos en el planeta muertos de hambre. Entonces la tecnología nos permite sobrevivir, y el soñar cuestiones raras, si tú quieres, como ir a Marte, nos va a cambiar la vida. Si ya nos cambió la vida ir a la Luna, el ir a Marte, hoy día no podemos ir a Marte, pues no está la tecnología, hay que desarrollarla. Y una sola cosa, y con eso me callo, el cohete para ir a Marte que está desarrollando el Elon Musk, hoy día te podés ir a Marte en 9 meses y volver en otros 9, vas a estar 2 años en ir y volver, y la radiación cósmica en el espacio posiblemente va a hacer que tú vuelvas y durís 6 meses y te mueras. No hay nadie que pueda proteger a un tipo a ese nivel de exposición de radiación por tanto tiempo. Musk tiene un proyecto de tener un cohete que en vez de 9 meses va a ir en 90 días, 3 meses. Y posiblemente si empujamos un poco, a lo mejor va a ir con ese cohete, uno puede ir de Nueva York a París en 20 minutos. Puede ir de Nueva York a Tokio en 40 minutos. Es decir, los ejecutivos del futuro van a estar en Nueva York, así ya, continuemos después del coffee break en Tokio, y se van a ir en un helicóptero, van a agarrar el cohete y van a llegar a Tokio. Como quien va de Santiago Centro a Recoleta. Ya.
Mucho más fácil. Entonces nos va a cambiar totalmente la vida. Me Esa quedo, es la con, gracia. me quedo con lo que dice Mónica Robles. ¿Por qué no lo invitan más seguido? Porque es muy ocupado Ya. el profesor José Estoy Massa, de nos acuerdo cuesta con mucho Mónica. que llegue. Así que gracias José, pasamos Encantado. del aniversario de la llegada del hombre a la luna al futuro de la llegada a Marte. A Marte. Vamos, yo quiero estar vivo para cuando llegue el hombre a Marte. Y Santiago Tokio en 20 minutos. Claro. Buena, ¿eh? Claro, sí, sí. Chao, Sí. que le vaya bien. Encantado. Chao, profe. Ya, chao.